Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. En la ciudad de Frankfurt del Meno, bajo un cielo que comenzaba a oscurecerse por la sombra de una ideología naciente y terrible, vino al mundo una niña llamada Annelies Marie Frank en el año de 1929. Era una época de incertidumbre donde la República de Weimar se tambaleaba y las voces que clamaban odio se hacían cada vez más fuertes en las esquinas y en las plazas. Otto y Edith, sus padres, observaban con creciente preocupación cómo el país que consideraban su hogar se transformaba en una trampa mortal para su gente. La pequeña Anna, ajena aún a la tormenta que se gestaba, crecía con una vivacidad desbordante, una curiosidad que brillaba en sus ojos oscuros y una risa que resonaba en las habitaciones de su infancia. Sin embargo, el aire en Alemania se volvió irrespirable cuando el Partido Nacionalsocialista ascendió al poder y el odio se convirtió en ley. Otto Frank, hombre de previsión y calma, comprendió que el futuro de sus hijas, Margot y Anna, no podía florecer en aquella tierra envenenada. Decidieron mirar hacia el oeste, hacia los Países Bajos, una nación que prometía neutralidad y refugio. La mudanza a Ámsterdam fue un nuevo comienzo, un respiro de aire fresco cargado de humedad y esperanza. Se instalaron en la plaza Mervedeplein, donde los edificios de ladrillo rojo se alzaban ordenados y la vida parecía recuperar su ritmo natural. Anna, con su carácter extrovertido y su facilidad para la palabra, se adaptó rápidamente, aprendiendo el idioma, haciendo amigas y destacando en la escuela Montessori por su imaginación y su incesante parloteo. Fueron años de relativa paz, años en los que las preocupaciones infantiles sobre los juegos, los chicos y las notas escolares ocupaban el centro de su universo. Otto estableció su negocio, Opekta, comerciando con pectina y especias, construyendo una vida digna para su familia. Pero la historia, implacable y cruel, no se detuvo en las fronteras. En mayo de 1940, el estruendo de los aviones y el retumbar de los tanques rompieron la ilusión de seguridad. Los Países Bajos capitularon y la ocupación comenzó, trayendo consigo la misma oscuridad de la que habían huido. Al principio, las restricciones llegaron como una marea lenta pero constante. Se prohibió a los judíos el acceso a los tranvías, se les obligó a entregar sus bicicletas, se les vedó la entrada a cines y teatros. Anna observaba cómo su mundo se encogía, cómo las libertades que daba por sentadas se desvanecían una a una bajo decretos fríos y burocráticos. La estrella de David, amarilla y de 6 puntas, con la palabra judío escrita en el centro, se convirtió en una marca obligatoria en sus abrigos, un estigma cosido con hilo negro que los separaba del resto de la humanidad. A pesar de todo, la vida continuaba con una normalidad frágil y tensa. Anna seguía siendo una niña que soñaba con ser escritora, que observaba el mundo con una agudeza impropia de su edad y que sentía con una intensidad que a veces la desbordaba. El día de su 13º cumpleaños, el 12 de junio de 1942, recibió un regalo que cambiaría no solo su vida sino la memoria del mundo. Era un cuaderno de tapas duras, forrado de tela a cuadros rojos y blancos, con una pequeña cerradura en el frente. En esas páginas en blanco, Anna encontró a la amiga que siempre había anhelado, una confidente silenciosa a la que llamó Kitty. Allí comenzó a verter sus pensamientos más íntimos, sus miedos, sus alegrías y las observaciones de una adolescente que despertaba a la vida en medio de la muerte. Escribir se convirtió en su refugio, en la forma de ordenar el caos que la rodeaba y de preservar su propia identidad frente a un sistema que buscaba borrarla. La frágil normalidad se rompió definitivamente una calurosa tarde de julio de 1942. Margot, la hermana mayor, recibió una citación de las SS para ser deportada a un campo de trabajo en Alemania. Ese papel, burocrático y letal, fue el detonante que Otto y Edith habían temido y para el cual se habían preparado en secreto. No esperarían a que se llevaran a su hija. El plan de esconderse, que habían estado gestando durante meses, tuvo que ejecutarse de inmediato. A la mañana siguiente, bajo una lluvia torrencial que servía de camuflaje, la familia Frank abandonó su apartamento dejando atrás el desayuno servido y las camas deshechas para simular una huida precipitada hacia Suiza. Caminaron empapados, vistiendo capa sobre capa de ropa porque no podían llevar maletas, cargando con el peso del miedo y de la incertidumbre hasta llegar al edificio de las oficinas de Otto en el canal Prinsengracht 263. Detrás de una estantería giratoria,
hábilmente construida para ocultar una puerta, se encontraba el refugio secreto que se convertiría en su mundo durante los siguientes 2 años. La casa de atrás, como la llamó Ana, era un conjunto de habitaciones pequeñas y oscuras en la parte trasera del edificio. Allí, la familia Frank se unió poco después a la familia Van Pels, compuesta por Germán, Auguste y su hijo Peter, y más tarde al dentista Fritz Pfeffer. 8 personas confinadas en un espacio claustrofóbico, obligadas a convivir con sus diferencias, sus angustias y sus esperanzas mientras el mundo exterior se desmoronaba. La vida en el escondite estaba regida por un horario estricto y por el miedo constante a ser descubiertos. Durante el día, mientras los empleados del almacén trabajaban en la planta baja, debían guardar un silencio absoluto. No podían caminar con zapatos, no podían correr el agua, no podían hablar más que en susurros. El más mínimo ruido podía ser su sentencia de muerte. Ana describía en su diario la tensión de esas horas, el crujir de las tablas del suelo que sonaba como un disparo en el silencio, la tos reprimida hasta las lágrimas. Solo cuando el reloj de la Westerkerk daba las 5:30 y el último trabajador se marchaba, el anexo cobraba una vida cautelosa. La convivencia forzada sacaba a relucir lo mejor y lo peor de cada uno. Había discusiones por la comida, por el espacio, por la educación de los niños, por la política. La señora Van Pels y su coquetería nerviosa chocaban con la reserva de Edith Frank. El señor Van Pels y su pesimismo irritaban a Otto. Fritz Pfeffer, obligado a compartir habitación con Ana, se convertía en fuente de constantes roces por el uso de la pequeña mesa de escritorio. Ana, en plena pubertad, se sentía incomprendida por su madre, distante de su hermana y a menudo sola en medio de la multitud. Su diario era su válvula de escape, el espejo donde analizaba sus propias emociones con una honestidad brutal. Escribía sobre sus choques con los adultos, sobre su adoración por su padre, sobre sus dudas y sobre sus sueños de convertirse en una escritora famosa y viajar a París y Londres. Pero también había momentos de luz en aquella penumbra. Los protectores, Miep Gies, Beb Bosquifl, Johannes Kleiman y Víctor Kugler, eran los ángeles guardianes que traían comida, libros y noticias del exterior, arriesgando sus propias vidas con cada visita. Su llegada era el acontecimiento del día, un soplo de aire fresco que traía el aroma de la libertad y la promesa de que no habían sido olvidados. Celebraban los cumpleaños con pequeños regalos hechos a mano y poemas ingeniosos, intentando mantener una apariencia de normalidad y dignidad humana. Ana encontraba consuelo en la naturaleza que podía vislumbrar a través de una ventana en el ático, la única que no estaba cubierta por cortinas negras. Desde allí observaba las ramas de un castaño, el vuelo de las gaviotas y el cielo, sintiendo una conexión profunda con algo más grande y eterno que la miseria humana. Con el paso de los meses, Ana comenzó a experimentar cambios profundos en su interior. La niña ruidosa dio paso a una joven reflexiva y observadora. Su relación con Peter Van Pels, el chico tímido y torpe al que inicialmente había mirado con desdén, se transformó en una amistad íntima y luego en un tierno romance adolescente. En el ático, rodeados de polvo y trastos viejos, compartían confidencias y miradas, buscando consuelo el uno en el otro. Para Ana, Peter representaba la posibilidad del amor, la calidez del contacto humano y la validación de su propia madurez. Esos encuentros furtivos eran su pequeña rebelión contra el encierro, su afirmación de vida frente a la muerte que acechaba fuera. La guerra avanzaba y las noticias que llegaban a través de la pequeña radio clandestina eran una mezcla de esperanza y terror. Escuchaban los discursos de Churchill y de la reina Guillermina, seguían el avance de los aliados en el mapa que Otto había colgado en la pared, celebraban la caída de Mussolini y temblaban con los bombardeos que sacudían los cimientos de la casa. El hambre se convirtió en un compañero constante a medida que la comida escaseaba y los cupones de racionamiento se volvían más difíciles de conseguir. Comían patatas podridas, espinacas rancias y pan duro, soñando con los banquetes que disfrutarían cuando fueran libres. El miedo a ser delatados era una sombra que nunca los abandonaba, alimentada por robos en el almacén y miradas sospechosas de los vecinos. Ana escribía sobre sus pesadillas, sobre la visión de sus amigas del colegio siendo arrastradas por los nazis, sintiendo una culpa punzante por estar a salvo y caliente mientras otros sufrían. A pesar del terror, el espíritu de Ana se mantenía inquebrantable en su fe en la bondad humana. En uno de los pasajes más conmovedores de su diario, escribió que a pesar de todo seguía creyendo que la gente era buena en el fondo. Esa afirmación,
escrita en el corazón de las tinieblas, resonaría más tarde como un testamento de su humanidad y de su resistencia moral. Ana reescribió gran parte de su diario con la intención de publicarlo después de la guerra, inspirada por un llamamiento del ministro de Educación holandés en el exilio para conservar los testimonios de la ocupación. Trabajó con disciplina y pasión, convirtiendo sus anotaciones en una crónica lúcida y literaria de su experiencia. Pero el destino, sordo a las esperanzas y a los sueños, tenía preparado un desenlace trágico. La mañana del 4 de agosto de 1944, el sol brillaba sobre los canales de Ámsterdam, indiferente a la desgracia que se avecinaba. Un coche se detuvo frente al número 263 de Prinsengracht. Un oficial de las SS, Karl Silberbauer, acompañado por policías holandeses colaboracionistas, irrumpió en el edificio. Alguien los había traicionado. La estantería giratoria fue descubierta y el santuario violado. Los 8 escondidos fueron obligados a entregar sus objetos de valor y a preparar una pequeña mochila bajo la mirada fría de sus captores. En el caos del arresto, el diario de Ana cayó al suelo, quedando abandonado entre papeles viejos y libros, mudo testigo del fin de un mundo. Fueron llevados primero a una prisión en Ámsterdam y luego trasladados al campo de tránsito de Westerbork. Allí, en medio de los barracones y el barro, vivieron sus últimos días juntos, aferrándose a la dignidad que les quedaba. Ana, según los testimonios de supervivientes, parecía extrañamente liberada, feliz de poder respirar aire fresco y ver el sol sin miedo, aunque fuera detrás de una alambrada. Pero esa libertad relativa fue efímera. El 3 de septiembre de 1944, subieron al último tren que partió de Westerbork hacia el este. Era un tren de ganado, un convoy de la muerte que los llevó en un viaje de pesadilla de 3 días hasta Auschwitz-Birkenau, en la Polonia ocupada. Al llegar, en medio de los gritos, los perros y los reflectores cegadores, se produjo la selección. Otto fue separado de su esposa y de sus hijas para siempre. Ana, Margot y Edith fueron enviadas al campo de mujeres, donde fueron despojadas de su ropa, rapadas y tatuadas con un número que sustituía su nombre. La vida se redujo a la supervivencia más básica, a la lucha contra el frío, el hambre y las enfermedades. Ana, que siempre había sido delicada, mostraba una fortaleza sorprendente, aferrándose a su hermana y a su madre. Sin embargo, la salud de Edith declinó rápidamente y murió de agotamiento y pena en enero de 1945, sola en la enfermería, guardando su ración de pan para sus hijas que ya habían sido trasladadas. A finales de octubre de 1944, ante el avance del ejército soviético, los nazis decidieron trasladar a miles de prisioneros desde Auschwitz hacia el interior de Alemania. Ana y Margot fueron seleccionadas para este transporte y enviadas al campo de concentración de Bergen-Belsen. El lugar era un infierno de hacinamiento, suciedad y desesperación. No había barracones suficientes, la comida era inexistente y las epidemias campaban a sus anchas. El invierno fue cruel, con vientos helados que azotaban las tiendas de campaña donde se hacinaban las prisioneras. En ese paisaje desolador, Ana se encontró con una vieja amiga de la escuela, Anneli Goslar, a través de una valla cubierta de paja. Anneli recordaría más tarde la voz quebrada de Ana, su llanto desesperado al creer que sus padres habían muerto y que estaba completamente sola en el mundo. Ana intentaba cuidar de Margot, que estaba cada vez más débil, enferma de tifus. La fiebre consumía sus cuerpos, los piojos las atormentaban y la esperanza se desvanecía con cada día que pasaba. En febrero o marzo de 1945, la fecha exacta se pierde en la niebla del caos final, la tragedia se consumó. Margot, debilitada hasta el extremo, cayó de su catre y murió, incapaz de luchar más. Ana, al enterarse de la muerte de su hermana, sintió que el último hilo que la ataba a la vida se rompía. La chispa que la había mantenido viva, esa voluntad férrea y esa imaginación vibrante, se apagó silenciosamente. Pocos días después de Margot, Ana cerró los ojos para siempre, sucumbiendo al tifus y al agotamiento, sin saber que la liberación estaba a solo unas semanas de distancia. Sus cuerpos fueron arrojados a una fosa común, anónimos entre miles, perdidos en la inmensidad de la barbarie. El único superviviente de los 8 escondidos fue Otto Frank. Liberado de Auschwitz por los rusos, emprendió un largo y doloroso viaje de regreso a Ámsterdam, alimentado por la tenue esperanza de que sus hijas hubieran sobrevivido. Al llegar, se reunió con Miep y Hangies, quienes lo acogieron.
Poco a poco, las noticias confirmaron sus peores temores. Primero supo de la muerte de Edith, luego, tras meses de angustiosa espera, recibió la confirmación del fallecimiento de Margot y Anna. Fue en ese momento de dolor absoluto cuando Miepgies le entregó el legado de su hija. Le dijo que había encontrado los cuadernos y papeles de Anna en el suelo del anexo después de la redada y que los había guardado en un cajón sin leerlos, esperando devolvérselos a su dueña. Otto, devastado, comenzó a leer las palabras de su hija pequeña. Descubrió a una persona que no conocía del todo, una joven de una profundidad, una sensibilidad y un talento literario que lo dejaron asombrado. Leyó sobre sus juicios certeros, sobre sus luchas internas, sobre su amor por él y sobre su inquebrantable deseo de vivir más allá de la muerte. Comprendió que ese diario no era solo el pasatiempo de una niña, sino un documento histórico y humano de valor incalculable. Cumpliendo el deseo póstumo de Anna de convertirse en escritora, decidió compilar y publicar los textos. El diario salió a la luz en 1947, primero en una tirada modesta y luego expandiéndose por todo el mundo, traduciéndose a decenas de idiomas y convirtiéndose en una de las obras más leídas de la historia. La voz de Anna Frank, que intentaron silenciar con el hambre, el gas y la muerte, se alzó más fuerte que sus verdugos, cruzando fronteras y generaciones. Desde su encierro en el canal Prinsengracht, Anna nos habla todavía, recordándonos la fragilidad de la libertad, el horror de la intolerancia y el poder redentor de la palabra escrita. Su historia no es solo la crónica de una víctima, sino el testimonio vibrante de una vida que, aunque cortada prematuramente, logró vencer al olvido y tocar la conciencia de la humanidad para siempre. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.